hasta por 20 minutos. Buenos días, señores representantes, señoras representantes, a todos los que nos siguen por las redes sociales. Agradecemos mucho las críticas, las preguntas, las dudas, los cuestionamientos. Y es un escenario muy importante para precisar, aclarar y que tengan nuevos elementos de juicio frente a lo que aquí se ha planteado. Hay algunas precisiones que quiero hacer, justo porque esto nos muestra que a veces es necesario tener muchas mejores precisiones en las afirmaciones que hacemos públicamente. Una de ellas se refiere a una gestoría de paz. Habría que señalar que es una diferencia, una facilitación de paz, y que efectivamente, señor representante, estamos hablando de cerca de 80 facilitadores para 8 fases de exploración con diversos grupos armados. Lo segundo es que cuando yo fui citado por la Jurisdicción Especial de Paz, claramente expresé las razones por las cuales no podía asistir, pero yo no me encontraba en ninguna reunión con el Estado Mayor Central de las FARC. Sí estaba en una zona de conflicto armado en la costa colombiana, pero en medio de las dificultades de comunicación estuve presente. Solamente para aclarar algunas afirmaciones aquí hechas. Lo que quiero entonces empezar a señalar es que el punto de partida de la propuesta inédita y ambiciosa de la paz y llamada paz total tiene como fuente el acuerdo del Teatro Colón de noviembre 24 del 2016. Ese acuerdo de paz estuvo estancado o limitado en su implementación durante 4 años, con debilidades en la implementación, o quizás un poco más, 5 años. Y en ese tiempo, como lo ha señalado el Comité Internacional de la Cruz Roja, se expresaron en zonas rurales 6 expresiones o 6 disputas armadas, 6 conflictos armados, con diversas motivaciones y naturalezas a lo largo y ancho del país. El fruto de esos procesos tiene que ver, uno de ellos, de esas dinámicas de violencia, con lo que se logró en el 2006, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, con el desmonte de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Después de ese proceso, cerca de 4.000 integrantes de los 31.000 que dejaron las armas han sido asesinados, y hay todo un proceso de nueva operación de estas expresiones armadas que hoy operan en cerca de 14 departamentos de Colombia. Es decir, es un proceso de violencia armada que se inicia en el año 2008. Hagamos cuentas. Y que en la pandemia logra consolidar sus operaciones territoriales. Y les puedo afirmar que el día de la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, inicia su control territorial y social en el norte del Chocó y en varias áreas del territorio nacional de manera permanente y sostenida hasta el día de hoy. Y hoy está en un proceso de expansión y son las llamadas AGC. La otra manifestación que tiene también un surgimiento posterior a ese proceso de dejación colectiva de armas son las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada. Pero adicionalmente, sin ser suficiente, esas expresiones armadas tienen manifestaciones urbanas, una de ellas muy concreta en Medellín y el Valle de la Aburrá, con 16 grupos armados. Y otra adicional, ese mismo origen que pasa del urbano a lo rural, pero que ya había pasado en el Naya, por ejemplo, en Yurumanguí, en Cajambre, en el Calima, que fue el bloque Calima, el bloque Sur, Libertadores del Sur, se asienta luego de unos años
en el municipio de Buenaventura, en el casco urbano de Buenaventura. Y tiene hoy dos expresiones armadas, los chotas y los espartanos. Pero adicionalmente, sin ser suficiente, heredando de esa expresión que se supone se terminó, hay una operación nueva en Quibdó a través de 4 grupos armados. Asuntos que no están planteados en el documento del 6R, pero que sí están planteados en las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Los otros conflictos armados están el ELN, el más viejo en términos de su historia de ejercicio de la violencia con argumentos políticos, y luego 2 grupos que nacen en desarrollo del proceso de paz con las extintas FARC, las que no firman el acuerdo, las que firman el acuerdo y que se rearman después de agosto del 2019. Para no señalar otras 2 expresiones armadas que dicen que existen actualmente en Colombia, pero que no están siendo parte de esta iniciativa de construcción de paz. Esa es la complejidad que recibimos. Si calculamos la cantidad de hombres que hay en armas de uso ilegal, estamos hablando de más de 30.000. Si la salida es exclusivamente militar, la gran pregunta es, ¿qué sucedió después de la ruptura de las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional por el acto de terror que cometió en la ciudad de Bogotá? ¿Qué sucedió durante esos 4 años? Si eso es, y si es la salida y la única salida, ¿qué sucedió con el MC-FARC? No se expandieron en este gobierno. Empezaron un proceso de desarrollo estratégico desde antes. Segundo, si honramos el acuerdo de paz del Teatro Colón, honrar el acuerdo de paz del Teatro Colón significa desarrollar lo que ahí está planteado. Una política de desmonte de estructuras paramilitares que fue inactivada durante 4 años y que durante este año nosotros logramos con el concurso de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública en sus más altos niveles y la sociedad civil, desarrollar una política de desmantelamiento de estructuras ilegales, criminales, desde septiembre pasado, que encuentra el desarrollo de una fase de implementación y de socialización en los territorios. Si honramos el acuerdo de paz del Teatro Colón, hay una redefinición por el rezago que diagnosticó la Contraloría, hay una redefinición en la cual duramos cerca de 8 meses en medio de unas discusiones que se daban en la CICIBI, que es la instancia de diálogo con los firmantes de la paz, y esos ajustes terminaron hace cerca de 5 meses. Hubo un proceso de consulta en todos los territorios donde los beneficiarios de los PED se encontraban, y hay una redefinición de los asuntos prioritarios para su implementación, entre ellos el PENIS. Y el PENIS empieza una fase de implementación, aún en medio de las condiciones de conflictividad armada persistente, porque es que no ha habido ausencia de desarrollo de las violencias. La política de paz está integrada y articulada a la política de seguridad. Y está articulada al Plan Nacional de Desarrollo con todo lo que significan los derechos económicos, sociales y culturales. Este proceso inédito y ambicioso, entonces, está en una articulación
con todo el gobierno. No es una isla, a pesar de que la percepción sea esa, o de que existen canales separados. No solamente tenemos Consejo de Seguridad Regular de Fuerza Pública, no solamente tenemos una consulta y un conjunto de decisiones permanentes en desarrollo de la política de seguridad, sino que también la posibilidad de generar las bases de la paz está dada por deslegitimar y enfrentar las causas, motivaciones o razones de las personas que viven en los territorios donde estas dinámicas de violencia se asientan y pretenden dominar a la población. Y esas causas ustedes las conocen, particularmente ustedes representantes que vienen de los territorios. La profunda desigualdad, la ausencia de un Estado de derecho, un Estado social y ambiental de derecho en esos territorios. Ustedes más que nadie saben qué es vivir no solamente en medio de eventuales disputas armadas, sino en lugares de control permanente de un grupo armado que logra el desalojo de otra estructura armada ilegal y donde la imposibilidad del desarrollo de estrategias militares ha logrado la consolidación del ejercicio del Estado de Derecho. Por eso aquí no estamos negando, ni se ha negado nunca, ni siquiera en los ceses de fuego, el accionar de la fuerza pública. Todos los ceses de fuego, todos, incluyen en sus principios el ejercicio legítimo y legal de la fuerza de los organismos de seguridad del Estado, sin excepción. Sin excepción. Pero es que la complejidad de las violencias que hemos heredado están ahí, a la vista. Y lo novedoso o lo diferente es tratar de generar simultáneamente en desarrollo de esa operación integral, transversal de nuestro gobierno, la construcción de la paz. Y esa construcción de la paz se basa en la sociedad. ¿Cuál sociedad? La que está victimizada. Y esa sociedad victimizada que está en Arauca, que está en el Putumayo, que está en el Chocó, que está en todo el país rural, es el centro de la construcción de esa paz. Muchos han manifestado su molestia en la ausencia de conversar personalmente, en la medida en que he estado diálogo con todos los que me es posible. Pero como el centro de las violencias está en esos territorios, en el centro de esas violencias, la Oficina de Paz se hace presente, porque es desde allí donde se identifica con las víctimas y con las organizaciones de base silenciadas, amenazadas, constreñidas, el diseño de una estrategia. Simultáneamente, hemos hasta ahora en esta fase de exploración de 1 año y 2 meses, hasta ahora tenemos una mesa de diálogos de paz formalmente instalada, que es la que se está adelantando con el Ejército de Liberación Nacional. Tiene una delegación de nuestro gobierno para, con base en una agenda acotada y una metodología definida, con unas líneas que no se negocian, en desarrollo, en esa fase de diálogo. El desarrollo de la fase de exploración, nosotros como Oficina de Paz logramos que 150 colombianos y colombianas que estaban secuestrados recobraran la libertad. En exploración, sin mesa de diálogos. 150. Y con gusto les podemos dar el listado.
y en relación con los que permanecen entonces hay otra cosa muy importante, gracias representante, en relación con las personas que permanecen en cautiverio y el 80% o 60% según las cifras que se manejen, cuando la información se refiere a alguno de estos grupos armados, de manera inmediata hay una exigencia de libertad, de manera inmediata. Pero no todo el conjunto de los 60 o 80% de secuestros corresponden a los grupos con los cuales tenemos o una mesa de diálogo o una fase de exploración. Y eso creo que es importante dejarlo claro. Como también es importante dejar claro que hay algunas masacres que no corresponden a la responsabilidad de estos grupos, sino que obedecen a otras motivaciones y que nos plantean una gran pregunta como país. ¿Cómo es posible que entre los colombianos un fin de semana, un Día de la Madre, se convierta en la posibilidad de masacrarnos? Insisto que no todas las masacres corresponden a estas dinámicas de violencias armadas. Quiero continuar entonces, fase de exploración a fase dialógica. Como con el ELN es con quien se quiere avanzar y se ha avanzado, ¿en qué nos encontramos? En los procesos anteriores de paz con el ELN nunca se había logrado avanzar en firmas de acuerdos sustanciales. Nunca. En 1 año y 2 meses lo hemos logrado. Nuestra delegación de paz ha logrado, por ejemplo, desde el 21 de noviembre al 12 de diciembre, colocar en el centro los territorios, un aprendizaje que nos dejó el Acuerdo de Paz del Teatro Colón. Y por eso se suscribió un acuerdo de alivios en la región del Calima y el San Juan. En medio de la conflictividad del Ejército de Liberación Nacional con las llamadas AGC o Clan del Golfo, se está desarrollando ya como fase de la zona crítica un proceso de implementación de la reconstrucción del Estado de Derecho en esos territorios. Calima. A través de la Misión Paz, que es una iniciativa de nuestra Oficina de Paz, se ha iniciado una intervención permanente desde Ismina en medio de esa confrontación armada con un grupo interdisciplinar permanente que está no solamente monitoreando, verificando la situación, sino que está acompañando a las comunidades indígenas en sus proyectos de paz y de transformación territorial. Entre el 13 de febrero y el 10 de marzo, en México se logró el Acuerdo de México. Y ese Acuerdo de México tiene un asunto sustancial, una redefinición de la agenda. El punto de partida inicial de este proceso se debe a la obra del presidente Juan Manuel Santos. Y retomamos la agenda y luego hacemos una redefinición de la agenda que es la Agenda de México. Allí están 3 puntos fundamentales que están siendo abordados en este momento y que nunca habían sucedido en un proceso con el Ejército de Liberación Nacional. El de participación de la sociedad, el democracia para la paz y el de las transformaciones para la paz. En desarrollo de esa agenda se logra luego en agosto 2 acuerdos fundamentales, el acuerdo de participación y un cese de fuego, para posibilitar en las zonas de incidencia del ELN la participación directa de las personas que están allí afectadas. En este momento, y luego de que el 3 de agosto se conformara el Comité Nacional de Participación, se están desarrollando en diversos territorios de Colombia y ciudades de Colombia, con la participación de los más amplios sectores de la sociedad, la discusión sobre la metodología de participación y de definición de los asuntos temáticos y de transformación territorial. Sin excepción alguna,
se ha convocado al conjunto de la sociedad por sectores o por territorios o por temas. Como estamos en la actualidad en un momento que no podemos negar. ¿Cuánto tiempo? Lo que necesite entonces, lo que necesite el comisionado de paz entonces. El proceso que está en una fase crítica, como lo reconoció aquí un representante, en el cese de fuego no hay una distinción de los principios de derecho internacional humanitario. Y entonces esto acuerdo y esto no acuerdo. Para el gobierno colombiano, la práctica del secuestro siempre ha sido cuestionada, ha sido señalada y ha sido indicada como una responsabilidad que le cabe al Ejército de Liberación Nacional o al grupo armado que haya firmado un cese de fuego en el marco de la aplicación del DIH. Hoy entonces, ¿en qué nos encontramos? Evidentemente en un reconocimiento público de ese fenómeno nuevamente, de esa situación que expresa niveles de degradación de nuestra conflictividad armada, pero también expresa para la delegación del gobierno un momento crítico para que el Ejército de Liberación Nacional adopte decisiones de fondo frente a ese flagelo y públicamente pueda asumir compromisos. No puedo adelantar más, pero simplemente les puedo decir que hay decisiones de fondo que se están tomando y se van a tomar en los próximos días. Y esto nos lleva entonces a 2 puntos adicionales de la agenda con el Ejército de Liberación Nacional. Si ya vamos abordando 3, ¿cuáles son los otros 3? Víctimas, fin del conflicto y ejecución del plan de construcción de la paz. Estamos en una etapa crucial, definitiva, en muy corto tiempo y como consecuencia que desencadena situaciones terribles como las del secuestro. Y ¿vamos hacia el fin del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional, sí o no? Ya no solamente es la enunciación que está en un acuerdo de agenda. Y esto pasa por estas discusiones de fondo que estamos planteando y ustedes han también señalado en relación con el secuestro. Bien. Retomando entonces las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, las mismas señalan la importancia de dialogar con todos, incluyendo a los narcotraficantes. Pero también cuando usted escucha la voz de la gente que padece esas violencias, esas situaciones que se viven en los territorios como el Putumayo, Arauca. Arauca, uno de los departamentos con muchísima presencia militar. O como lo que está sucediendo en Putumayo, nos obliga a ver cómo actuar integralmente. En la fase de exploración, ¿qué logramos parcialmente para el Putumayo? Unos corredores humanitarios que nos permitieron ingresar comida, salud, atención en salud a unas poblaciones que estaban allí sometidas al ejercicio de la violencia por unos días. Ese mismo ejercicio lo logramos en otros territorios de Colombia. Porque la fase de exploración pretende medir voluntades. Por eso me tomé el atrevimiento de señalarles a ustedes estos 150
secuestrados que fueron dejados en libertad por diversos grupos armados en la fase de exploración. Pero como eso, hay otros hechos que muestran en medio de estas disputas de conflictividad armada terribles, que haya a veces disposiciones, por lo menos a lo humanitario. En medio, insisto, de la operación permanente de las fuerzas militares, las fuerzas policiales y los organismos de seguridad. Con esto entonces quiero decir que solamente en la fase de exploración estamos midiendo voluntades, que tenemos una mesa de diálogo formalmente instalada y que solamente hace 20 días logramos instalar una segunda mesa de conversaciones que unilateralmente el Estado Mayor Central decide parar, congelar, y frente a la cual ya hay una expresión de nuestro presidente Gustavo Petro en la madrugada. Ese planteamiento se discutirá en una reunión extraordinaria que tengamos con la delegación del MC-FARC y allí se tomarán las definiciones de fondo en ese proceso de construcción de paz. Y eso esperamos sea cuestión de días o será cuestión de días. En relación con la segunda Marquetalia, no tenemos más que una fase de exploración. No tenemos más que un canal de comunicación humanitaria que ha sido eficaz para resolver algunas situaciones en algunos territorios. Con las AGC, Clan del Golfo, no tenemos ningún tipo de acercamiento más allá que una fase exploratoria, porque ustedes vieron, observaron, conocieron que no fue posible, como lo hizo el expresidente Uribe, lograr tener una reunión con los mandos de esa estructura armada en territorio nacional sin suspender sus órdenes de extradición para conocer de primera mano su voluntad o no de paz. Tenemos entonces un canal humanitario hasta el día de hoy. Y por supuesto tenemos clarísimo que una cosa es el diálogo político y otra cosa es el desarrollo de conversaciones sociojurídicas con grupos herederos de las ex-AUC. Lo tenemos clarísimo. Tenemos clarísimo que es un grupo criminal de un grupo no criminal. Pero debemos dejar claro a todos ustedes que no tenemos ningún escenario de diálogo formal para un tránsito al Estado de Derecho con estas estructuras armadas, las AGC. Y es el grupo de más expansión en el país, Y si no está en un cese de fuego, ¿qué ha sucedido? Y hay un conjunto de operaciones en desarrollo por parte de las fuerzas militares y los organismos de seguridad del Estado. Con las llamadas autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, hemos tenido conversaciones directas en la fase de exploración con sus mandos. Y tenemos una propuesta de aplicación estricta del DIH, propuesta que hemos desarrollado fundamentalmente con los pueblos originarios Wiwas, Arhuacos, Kogi, de la Sierra Nevada y los sectores campesinos donde esta estructura armada opera, desarrollando
control social territorial. Y esa propuesta parte, insisto, con y de la población. Cuando nosotros iniciamos la posibilidad de una segunda fase, que ya pase de exploraciones a una fase dialógica, el propósito es que el conjunto de las instituciones, actores que quieran participar en la misma lo van a hacer. Pero mientras no tenemos un escenario dialógico, ¿qué es posible? Simplemente desarrollar las estrategias de trabajo con la población civil para ir desarrollando todas las exigencias territoriales de respeto del grupo armado ilegal. De esta manera quiero entonces darles a entender con la siguiente información que solamente en esa fase de exploración hemos avanzado a partir de esas relaciones que se han desarrollado siempre, y esto debe quedar también muy claro, en presencia de testigos internacionales de la Iglesia Católica y de iglesias. Nunca, en esta fase de exploración, ninguna reunión se ha desarrollado sin la presencia de testigos o testigas. Nada, ni es impunidad de facto, ni se parte de la impunidad, ni de acuerdos inconfesables o oscuros con ningún grupo armado. Y solamente, insisto, como estamos ya con el Ejército de Liberación Nacional, es que la participación amplia se logra, y por eso en este caso, con el Ejército de Liberación Nacional, con base en lo acordado, está una participación activa de la población. Pero con independencia, insisto, de los mecanismos que se acuerde con el grupo armado, la Oficina de Paz en desarrollo con la Dirección Nacional de Planeación y con otros ministerios desarrolla una estrategia de construcción de paz, protegiendo, fortaleciendo las iniciativas de paz locales y territoriales a lo largo y ancho del país. Por eso es que algunas de las convocatorias que apoyamos no nacen de los partidos políticos, nacen de esas expresiones ciudadanas que están enfrentando diariamente las conflictividades armadas y a las cuales les apoyamos, y ellos nos invitan a participar como invitan a participar a las instituciones, a los representantes, a los senadores. Ellos son los sujetos y nosotros acompañamos el desarrollo de esas iniciativas que se están dando en diversos territorios de Colombia. Entonces, sintetizando, nuestra estrategia comprende en general una intervención integral, una línea desde el enfoque de la seguridad humana, de la intervención de la fuerza pública, de la fuerza policial, de los organismos de inteligencia a lo largo y ancho del país. Respetuosa de los derechos humanos, como ustedes mismos la evidenciaron en una situación como la que sucedió el sábado pasado en el Plateado. Una fuerza pública respetuosa de los derechos humanos en desarrollo del Plan Democracia. Un plan democracia que permitió en las elecciones pasadas la presencia y el desarrollo de esas elecciones con la fuerza pública en territorios de altísima complejidad por la existencia de estas conflictividades armadas. Un segundo asunto, una línea segunda en la construcción de la paz es el desarrollo de los planes y la política social y ambiental del gobierno, que tiene priorizaciones en los jóvenes, los niños, sectores más vulnerables en el campo y la ciudad para vincularse a las dinámicas de violencias armadas, acompañada de una política que tiene una nueva visión en la lucha contra el tráfico de drogas, pero que también tiene conciencia de lo que significa el desarrollo de economías no solamente vinculados con la cocaína o el tráfico de estupefacientes, también con la marihuana, con la deforestación y con la minería ilegal, fuentes de financiación de las diversas estructuras ilegales
que están operando armadamente a lo largo y ancho del país. Y el tercer canal, la política de paz, que diferencia claramente grupos de origen político de grupos de origen criminal. Frente a los grupos de origen criminal, serán ustedes y el Congreso de la República en su conjunto quien, a partir de algún proyecto de ley que sea presentado por iniciativa de los congresistas, discuta los términos en que esos grupos podrán sujetarse, pasar, transitar al Estado de Derecho con un respeto a los derechos de las víctimas y con base en principios seguramente de derecho restaurador, como se formuló en la Ley 975 y después se desarrollaron de manera más evidente a través de la jurisdicción de paz en el acuerdo de paz entre las extintas FARC y el gobierno colombiano. Finalmente, para aclarar, si el foco son los territorios, si el foco de la construcción de paz son las víctimas, entonces hay que aclarar también lo siguiente. No tenemos delegados en Antioquia que yo conozca. Nosotros hasta ahora estamos pudiendo desarrollar contratación para el desarrollo de nuestro trabajo dentro de esta nueva visión. El conjunto de procesos anteriores tenía muchos expertos aquí en Bogotá. Nosotros tenemos muchos y muchas expertas en Bogotá, pero nuestro despliegue es y va a ser territorial. Hasta ahora, con la posibilidad de la contratación, nuestra oficina se desplegará en las zonas de más alta conflictividad armada para tener una presencia permanente, de manera que el ejercicio de la construcción de paz sea visible, sea verificable con el mismo gobierno en esos territorios de esa conflictividad armada. Quisiera entonces con eso dar respuesta inicial a sus preguntas. Hay que señalar que hay otras visiones y otros informes de lo que significaron los ceses de fuego. Los invitaría a leerlos. Por ejemplo, el de la Jurisdicción Especial de Paz JEP y la Unidad de Investigación, el del CERAC, el propio de Indepaz, que da unos elementos de juicio adicional a los datos aquí planteados. Este gobierno no niega la situación de inseguridad. Hay asuntos que son competencias de la fuerza pública y entonces también les invitamos a que nos convoquen junto con el señor ministro, junto con la Dirección Nacional de Planeación, el DPS y esta oficina para explicarles y desarrollar el conjunto de nuestra visión como gobierno en el desarrollo de Colombia, potencia de la vida. La articulación es verdadera y es cierta. Y esa articulación pasa evidentemente por tensiones y dificultades. Pero esas tensiones y dificultades no han impedido empezar a desarrollar el trabajo transversal de nuestro gobierno en territorios de mucha complejidad y de mucha conflictividad armada, de muchos déficits de desigualdad y de desigualdad y de extrema pobreza, y también del arraigo de un ejercicio de cultura violenta que es un reto también en la transformación. La paz no es solamente, como ustedes lo dijeron, un asunto de un gobierno. Nuestro propósito no tiene motivaciones yoicas. Nuestro propósito es el sagrado derecho que todas y todos los colombianos tenemos a la paz. Y ese propósito ni es ingenuo, no está exento de errores, pero también ese propósito de la paz se está construyendo con las víctimas más silenciadas y desconocidas del país. Y cuando avanzamos en los escenarios de participación, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional, todo empieza a abrirse al escrutinio público. Nada está oculto. Las fases de exploración tampoco lo son, en la medida en que se han señalado no solamente las líneas
a esos grupos que no se pueden atravesar en la reconstrucción del Estado de Derecho, donde se ha puesto en el centro las víctimas, donde se han hecho exigencias muy precisas y concretas sobre situaciones que van ocurriendo en los territorios, sino que además, cuando se inicia una fase dialógica, los escenarios de participación permitirán que todo no solamente sea visible, sino que todos los cuestionamientos y todas las críticas ante el propio grupo armado puedan señalarse de manera directa.